buenas tardes. Nos encontramos en este viernes 5 de julio de 2024 para cerrar la semana número 3 de Textos y Visiones del Mundo. Semana 3, leer, escribir para conocer y comprender mi mundo. Me da gusto encontrarme esta tarde con ustedes y eh, revisar básicamente la información que se refiere a que ustedes tengan un buen desempeño para la semana número 3, ¿no? Entonces, es así. Muchas gracias a los que se conectan y se van a conectar. También muchas gracias a los que van a ver el video. Recuerden que si ustedes no pueden asistir, tienen la oportunidad de ver el video y probar algunos aspectos generales sobre los cuales, es decir, probar eh, la forma en que hacen los resúmenes y contestar algunas de las preguntas que tenemos para allá, que tenemos acá, contestarlas allá y también poderse hacer acceder de alguna otra forma a un puntaje. No será el mismo tal vez, pero también les ayudará muchísimo saber esta información, que es donde queremos que ustedes estén bien atentos a esto, ¿no? Entonces, bueno, la orden del día o la sesión de hoy tiene que ver con estos componentes. El objetivo de la sesión 6 y conocimientos previos. Me gustaría que nosotros los revisáramos, los conocimientos previos. Luego las reglas de comunicación virtual, explorar un poquito, que lo habíamos visto en la clase anterior. Las actividades integradoras 5 y 6, revisarlas de manera general. Recuerden lo que hay que saber, los temas más importantes que hay que saber en la obra, eh, las obras que estamos estudiando y sobre todo la próxima semana también. Lo del plagio, que también tal vez les ponga el video para que recordemos la importancia de tratar ese tipo de estrategias para evitarlas y de esas prácticas que son nocivas para nuestro aprendizaje. Luego unas actividades de reforzamiento, ¿sí? Después unas dudas generales, particulares, que ustedes tengan a través de la voz, o a través del escrito, o bien a través de el chat eh, la plataforma de Prepa Línea CEP. Entonces vamos a hacer un pequeño adelanto sobre los temas de la sesión número 6, muy breve, para prepararlos a los contenidos de la próxima semana. Y finalmente la despedida, que será la despedida en función de que una vez que revisemos los temas de la sesión número 6, ¿no? Entonces, bueno, aquí el objetivo de la sesión y conocimientos previos. Ay, espérenme nada más un segundo. Objetivo de la sesión y conocimientos previos. El objetivo de la sesión está aquí. Es que ustedes se familiaricen con estos contenidos. La clase anterior vimos el concepto de experiencia estética, cuál es la experiencia estética y cuáles son los mundos donde se puede dar la experiencia estética. Y eso fue muy importante para establecer lo que ustedes pueden hacer en los foros de integración. Ahí, entonces, bueno, el segundo es familiarizarse con los conceptos de clase, con las actividades integradoras, con los conocimientos previos incluso y revisar de manera particular eh, cuáles son los mecanismos que sostienen la idea de literatura en la sociedad, es decir, cómo nosotros podemos intentar abordar los textos de una manera un poco más integral. La semana anterior les hice algunas preguntas al respecto. El miércoles e incluso la semana pasada les hice unas preguntas y ustedes revisaron conmigo cuál es la importancia, por ejemplo, de la ficción en los mundos posibles o se me olvidó el concepto ahora, perdónenme. El sentido de la vida, perdónenme. Que tenía que ver con Frankenstein y la debutante, es decir, cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de qué es lo que tenemos nosotros clarificado y cuál es lo que ha pensado a través de la historia la gente en relación al lugar en el que están, el lugar en el que están, hacia dónde van, hacia dónde se dirigen, con qué herramientas, y eso es justamente aquello que me gustaría mucho más o que me gusta más para,
para que ustedes lo puedan revisar en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen, como verán, algunas estrategias que tienen ahí: la literatura del mundo, experiencias estéticas, el impacto de la literatura en la sociedad, eh, las, eh, las TIC, tecnologías de información y comunicación y la literatura. Hay también una revisión sobre la literatura en Internet, que es de donde se hace, cuáles son los conceptos. Luego viene ahí un video que ustedes tendrán que estar revisando, que es el arte en la era digital, es decir, eh, cuál es el papel del arte y cómo se ha desarrollado el arte en la era digital en general y cómo se ha desarrollado en la literatura en particular. Eso es lo yo creo que ustedes deberían revisar ese material también. Y luego viene formas de literatura actuales, que tienen que ver con manifestaciones que hicimos la clase anterior, que ustedes revisaron como literatura, poesía y demás, que viene con videos, que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Y viene también oralidad y escritura, aprendizajes, oralidad y escritura, porque no toda la literatura es escrita, también hay una que es bastante oral. Y a partir de eso, pues estaría bien que lo revisáramos. También hay una parte de producción de textos. Producción de textos se refiere en particular a desde la planificación, cómo se lleva a cabo la planificación eh, de un texto, una investigación, cómo se lleva a cabo y cuáles son principalmente eh, cuáles son las principales características que debería tener una investigación para que ustedes la lleven a cabo, en particular de textos escritos y en general de textos académicos. O sea, eso es, creo que una parte que a nosotros nos interesa mucho, que ustedes puedan hacer una planeación, una investigación, etcétera, y que tengan frutos al respecto, ¿no? Después viene Sócrates y los sofistas, que es un video que tiene que ver con cuál es el papel de Sócrates y los sofistas y cómo se desarrollan. Tal vez ponga un poquito de ese más adelante, pero lo que quería demostrarles ahí es que hay un producto social ahí. Es decir, Sócrates era muy importante en su época y se le hizo una obra de teatro, incluso en este caso una parodia, una comedia, perdón, y estos tendríamos que estar revisando por qué se hizo, ¿no? Un segundo, por favor. Perdón. Entonces, esos son los ejes que van a estar circulando en nuestra unidad de hoy, que, repito, cobra mayor importancia cuando ustedes pueden relacionar la literatura con la sociedad, y en eso no hay discusión, porque nos permite básicamente saber o extraer mucha más información de la que teníamos en primera instancia, y por eso es que sugeriría que revisen todos estos materiales. Conforme nos vayamos desarrollando el tiempo y veamos si tenemos los suficientes minutos para esto, podré reproducir tal vez el de Sócrates y los sofistas, que es un video informativo sobre quién era Sócrates y cuál es la figura de Sócrates, ¿no? Porque esa va a ser importante para su actividad integradora número 5, que es la adaptación que tienen que hacer, la adaptación moderna que ustedes deberían hacer de eh, las nubes, adaptada a su contexto actual. Entonces, bueno, les recuerdo también, ese es el objetivo y conocimientos, bueno, conocimientos, pero ahora los vamos a ver. Primero decidí poner, recuerden que las reglas de comunicación virtual: saluda siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería plataforma, el foro o correo electrónico. Respeta la postura de los miembros de la comunidad educativa en todos los aspectos de la plataforma, aunque no estés de acuerdo con ellos. Esto es particularmente importante en los foros, aunque he visto bastante respeto en ese caso, porque nos dicen, aunque ustedes no estén de acuerdo, sabemos que vamos a respetar la opinión de los demás. Podemos no estar de acuerdo, por supuesto, se puede, siempre se vale no estar de acuerdo con los demás, pero eso no quiere decir que se le imponga una opinión, en este caso la nuestra o la suya. Eso es algo que justo no estamos promoviendo en la escuela, sino es la igualdad, la equidad y la oportunidad de escuchar todas las voces. Después escribe correctamente el nombre de la persona a quien te diriges. Intenten respetarlo de esa forma, investigando el nombre o revisando cómo está descrito en la plataforma. Así que, bueno, eso sería otro caso. Luego, sé claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma.
Luego escribe de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales. Recuerda que la redacción puede cambiar la interpretación del mensaje. Es muy importante que revisen este. Tal vez me den un poquito de tiempo para revisar el corrector ortográfico que les pongo en el foro Aprendiendo todos los lunes. Y siempre les pongo el mismo documento, bueno, la misma plataforma, el mismo recurso, porque eh, es clarísimo, creo desde mi punto de vista, que una de las cosas que hace que se dificulte la comunicación es precisamente la falta de ortografía o la ausencia de ortografía en ese caso, ¿no? Por favor, revisen cuáles son las reglas, cómo pueden contribuir a escribir mejor. El otro día Leslie me decía que quería practicar ortografía, muy bien, ahorita vamos a practicar otras cosas, ¿no? Y luego procura ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas. No, respeta la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Por ejemplo, en este caso, pues, no les obliga a que lean su cámara. Te entiendo que están en situaciones complicadas en las cuales a veces, pues, por ejemplo, tienen trabajo, tienen que cuidar a personas en sus hogares y no siempre pueden estar poniendo la debida atención. Pero bueno, yo por supuesto aprecio que estén acá. Respeta la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Se refiere a respetar el nombre, nada más. Y a respetar que los otros no quieran dar a conocer algunos datos sensibles de su vida. Procura ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas. No es recomendable escribir párrafos muy extensos. Esto lo podremos ver en el foro de integración o en el foro, sí, en el foro de esta semana, que es sobre los elementos distintivos de la literatura. Eso es la parte importantísima. Indica con exactitud dónde tuviste la información o los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu aportación. O ahí es, como dije, no es obligatorio y quiero hacer un paréntesis, no es obligatorio eh, especialmente colocar referencias a menos que se les indique, pero yo sí lo valoro bastante y para mí pues creo que ustedes deberían considerar colocar fuentes de referencia en todas sus aportaciones. Repito, no es obligatorio, pero los puede acercar mucho al plagio. Es decir, ¿por qué me estoy refiriendo al plagio? Porque si ustedes ponen información que no es suya o que yo encuentro en algún buscador o en alguna de estas páginas que ya tienen las actividades resueltas, pues obviamente voy a denunciar esto y a reportar esto en el caso de algún plagio. Recuerden que el plagio también es por paráfrasis, que sería una falsa paráfrasis. Me refiero a que mantengan la misma idea de una, no sé, de encuentro en la plataforma algún texto y no lo copio porque eso es plagio, pero lo que sí hago es revisar cuáles son las ideas. Si las ideas son las mismas, entonces yo denuncio un plagio, que sería una falsa paráfrasis. Eso también se considera plagio, entonces pues mucho cuidado también, porque el hecho nada más de cambiarle las palabras, pero mantener la misma idea de lo que vieron, también es plagio. Entonces, por favor, no lo hagan. Ahorita a ver si busco algo sobre falsas paráfrasis, que es algo que nos preocupa también mucho. Y también, repito, ahí no hay más que la importancia de revisar cuáles son los elementos de una buena bibliografía, de una buena referencia, los que les van a salvar de haber cometido un plagio, ¿no? Pues por favor ahí revísenlo. Ahora sí pasamos a la parte de conocimientos previos. En realidad era un juego que tiene que ver con las oraciones, con análisis de oraciones, igual que la otra vez lo hicieron con perdón, agudas, graves, esdrújulas. Entonces voy a jugarlo un poquito y voy a explicarlo en general porque es importante y para los que estén viendo este video y no alcancen a jugar, evidentemente, lo que necesitaría o lo que necesitaré, por favor, es que ustedes vean el video y si lo viste completo, es decir, si ves esta parte, que ustedes me hagan unas oraciones, 3 oraciones, como ejemplos, que no sean las que aparecen aquí, y que esos ejemplos me los hagan, que esos ejemplos ustedes me ejemplifiquen con otros que ustedes inventen, es decir, si vamos a hablar, no sé, se me ocurre de agudas, graves, esdrújulas, que ustedes hagan palabras agudas, graves y esdrújulas solitos y que no sean las mismas que estamos revisando aquí o que no sean los mismos ejemplos que tenemos acá, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con los conocimientos previos, que son, estos tales el link, no se preocupen, aquí está. El tema de hoy es análisis sintáctico de oraciones.
Déjenme nada más verlo más grande. A jugar, ahora sí. Va más o menos apareciendo cómo es. ¿Cuál es el sujeto? ¿Sí? Entonces tienen que ir diciendo cuál es el complemento directo. Llevé la ropa de mi hermano. Entonces es muy importante que lo revisen. Por ejemplo, hay unos que son errores. El hombre lobo de la película mató a muchas personas, modificador indirecto. Eh, Ahí, por ejemplo, el predicativo. Este, Vamos a revisarlos. Ven, yo voy cometiendo errores. Quiero que ustedes revisen cuál es el predicativo, cuál es el sujeto. Por ejemplo, voy escogiendo mal. Pero la idea es que ustedes revisen cuáles son, ¿no? Es importante que ustedes lo hagan. Tienen un solo ejemplo en ese caso. Se casaron el mes pasado en Huatulco. Núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto en ese caso? Es el sustantivo. Vean, lo que quiero es que investiguen un poquito y que demuestren un poco que están revisando las cosas, ¿no? Si bien esto dura 6 minutos, pues creo que se darán cuenta que no son conocimientos sencillos y que tienen poco a poco que identificarse con ellos. Eh, entonces aquí, por ejemplo, las tres ríen incesantemente todas las noches. El de modo, aquí complemento indirecto, cuál es el complemento directo y cuál es el complemento directo. Entonces ustedes me van a ir diciendo, lavé la ropa de mi hermano, complemento directo, la mañana está soleada, predicativo, el mañana será gobernado por los millennials, cuál es el sujeto, em, lavé la ropa de mi hermano, complemento directo. Nos van haciendo las mismas preguntas, igual con las mismas oraciones. Lo que me gustaría que ustedes plantearan son 3 oraciones y de esas 3 oraciones me analizan sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado. Si no saben, la idea es que ustedes investiguen cuáles son, ¿no? Este, y así vayan contestando. Obviamente va a haber errores, eso no lo podemos evitar, pero también es importante que ustedes lo revisen y puedan saber cuáles son, ¿no? Este, y incluso lo repite para que ustedes puedan tener varios aciertos y demás, ¿no? Entonces, eh, y ahí tengo, por ejemplo, vienen las respuestas, aquí completo, respuesta correcta, respuesta incorrecta, vienen todos así y me parece que es un muy buen ejercicio. ¿Ok? Ahora sí, esto es lo que quería que hiciéramos primero, que ustedes respondieran, porque lo revisa hasta que tú tienes correcto todo, entonces para que aprendas de esa manera y eso también es muy importante, ¿no? Y aquí hay otro que les traigo también, está acá, se llama, y este es sobre análisis sintáctico de oraciones, son dos muy pequeños, con los cuales quería que hiciéramos como el warm-up, ahí está, The World Wall Quiz Show, entonces, a ver, ¿cuál es el sujeto en la oración? La camisa de Lola se cayó al suelo. Y ahí tenemos, por ejemplo, si escojo esta, me dice, bueno, es como un show, entonces está muy bien, ya me dice que si es correcto, si es incorrecto, repito, nos voy a dar todas las respuestas, pues es importante que ustedes lo vayan haciendo, yo también lo voy a hacer y lo vamos comentando de una vez, ¿no? Son varias preguntas y son 13 preguntas, como bien indica el predicativo de la oración, tengo muchas ganas de verte, ¿cuál es el predicativo? Lo vamos a poner aquí a ver si es cierto, vamos a escoger el que sea, aquí es incorrecta, entonces era el B, tengo muchas ganas de verte, nos da la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos preparados y viendo cómo es cada uno. El sujeto, mañana iremos a la playa, aquí está. Entonces, de esa forma, eh, vamos escogiendo. A fuerza de repetición y a fuerza de oraciones es la forma en que nosotros podemos ir practicando este tipo de conocimientos que a lo mejor nos quedan muy lejos o que a lo mejor hicimos hace mucho tiempo, pero pues yo sugeriría que ustedes lo revisaran. Es bonus round. Y ahí puedo decir cuál es, cuál es. Ah, y ahí voy escogiendo, está súper bien. A ver. Uy, me quité 100 puntos. Bueno, ni modo. Rama de bonificación, ya me quitaron 100, entonces tengo solo 148. Y vienen 4 preguntas de 13. El primo de Pedro juega en el parque. Vamos a ver si es correcto.
El sujeto, ay no, me equivoqué, creo que era el predicado, perdón. Entonces ahí juega en el parque, sí, ese era el predicado y pensé que estaba diciendo el sujeto. Y así el objeto directo de Federico prestó sus juguetes. Eh, tenemos a ver si es esta. Es correcta. Y vamos viendo cómo vamos acumulando los puntos y vamos revisando lo que pudiera ser. Y después, a ver, pregunta 6. ¿Qué pronombre sustituye al objeto directo en una oración? Si no me acuerdo, a ver, vamos a ver este. Ese es... Ah, correcto, sí me acordé bien. No me acordaba de ese, la verdad, pero bueno, pues ahí vamos revisándolo. Y vamos a ver cómo van las respuestas correctas. Y vamos revisando cada uno. Después en la 7. Ah, mira, otro bonus round. Que nos permite... eh, a ver, vamos a ver. Espero que no me pase otra vez lo mismo. Uy, velocidad por 3. O sea, me van a hacerlo más rápido. Uy, venga. A ver. Correcto. Super. Después, respuesta correcta. Son 494 puntos. Muy bien. Me pidieron más. Bonificación. Ya me quedan 5 preguntas. ¿Qué oración es unimembre? Bueno, pues no sé. Vamos a ver. No, esa es incorrecta. La oración es llueve. Bueno, ok. Vamos revisando cada vez más. Ay, antes de que me gane. El tiempo, objeto directo. Mm, a ver, correcto, vean. Anda cocinando una tarta. Y ahí vamos investigando más bien qué es objeto directo, qué es objeto indirecto, circunstanciales de modo, tiempo y lugar. Ya nos quedan unas cuantas preguntas nada más y hay otro bonus round. Así que vamos a ver. Espero no fallar esta vez. Espero no fallar. Ah, mira, esta vez sí lo hice bien. Me dieron 100 puntos. Y lo más importante de esto, repito, es que todos vayan jugando y intenten encontrar algo de diversión en este caso y que puedan aprender también. Mm, ¿Qué palabras forman el sujeto en esta oración? No sé, no le entiendo la pregunta. Pero... Ah, miren, es correcto. Pero bueno, no, no, la verdad es que fue como de suerte porque no me acuerdo. No sé, más bien no le entendía la pregunta. Pero bueno, vamos revisando. Así que esta parte me parece importante para la forma en que ustedes escriban. Es importante. Modificado en directo en esta oración. Mm, creo que es este. Vamos a ver. No. Y por último, me parece que nos quedan un par de preguntas. 12, dos más, venga. A ver, núcleo verbal. A ver si es ese, es correcto. Y uno más, la última pregunta. Ojalá pudiera llegar a los 1000 puntos. Vamos a ver si es así. Bonus round, un último bonus round. Muy bien. Es ok. Vamos a ver cómo se mueven. Super 50 puntos. Me acerco a los 1000 puntos. Así que ojalá. Ah, ya lo pasé. Muy bien. Nos falta una pregunta más. Y terminamos con eso. ¿Cuál de las siguientes oraciones hay un objeto directo? Mm, a ver si es esa. Sí, correcto. Muy bien. Eh, tengo 1113 puntos. Con esos vamos a terminar. 1134. Muy bien. Muy bien que pudimos terminarlo y divertirnos un poquito.
Y repito, todos los que ustedes vean aquí, estos, eh, nos van a, eh, les van a permitir a ustedes investigar. Es decir, una vez que yo revise eso, en el video, en ese momento, eh, veo, por ejemplo, complemento directo, y pues ya investigo qué es eso, pongo 3 ejemplos y los mando dentro del resumen. ¿Sí? Son aquellos que van a ver y quieren puntos extra, que entiendo que a veces pues, no podrían optimizar siempre su tiempo para estar presentes acá. Entonces, bueno, pues nada más. Con esto terminamos los ejercicios, conocimientos previos y ahora sí, vamos a platicar sobre géneros literarios. Dice, ¿cuáles son los géneros literarios? Y aquí vamos a ver 2 ejemplos. Géneros literarios. ¿De qué género se trata? Indica a qué género corresponde la característica mencionada. A ver, los hechos se encuentran a través de la voz de un narrador. Género narrativo, correcto. Subgéneros. ¿A qué género literario pertenece cada sub? El hecho se encuentra a través de los diálogos de los personajes. Muy bien, dramático. Súper. Transmite un mundo íntimo y subjetivo en base al ritmo y la musicalidad de las palabras. Es género lírico. Así que vamos también revisando estos. Ay, perdón, no le había puesto compartir pantalla, pero son esos. Son textos se organizan en versos, se forman estrofas, género lírico, y voy contestando algunas de ellas. Vean, se organizan sus textos en escenas que forman actos, género dramático, y así tienen la intención de representarse en un escenario frente al público, dramático también. Y esos son repaso de las semanas número 1 y 2. Utiliza abundantes figuras retóricas, género lírico, muy bien. Y narra hechos que se desarrollan a través de una introducción, un nudo y un desenlace, que es el género narrativo. También y la novela, el cuento y la fábula pertenecen a este género, que es narrativo también. Y nos falta creo que una pregunta más. La tragedia, la oda y la comedia pertenecen a este género, que sería el dramático. Muy bien, y 10 de 10. Nos acertamos todas. Y ahora vamos a hacer dobles subgéneros. ¿A qué pertenece? ¿Qué género literario pertenece cada subgénero? Oda, lírico. Ahí nos ponen correctos. ¿A qué pertenece epopeya? Narrativo. Bueno, en realidad es épico, pero bueno, está bien. Y nos van a qué género literario pertenece a cada subgénero. Elegía es de lírico, creo. Y son preguntas. Entremés es dramático, aunque también podría ser lírico, pero dramático. La égloga tendría que ser lírico. Y el himno tendría que ser lírico, me parece. Y el melodrama tendría que ser dramático, como su nombre lo indica. El cantar de gesta tendría que ser narrativo. La canción tendría que ser lírica. Me faltan 2. Y la novela será narrativa. Y 10 de 10. Super, vean, obras y géneros. Y hay un montón. Bueno, vamos a terminar estos. ¿A qué género pertenece cada obra? Literario. Oda Walt Whitman es lírico. Luego, Sueño de una noche de verano es dramático. Con el autor también nos pueden estar diciendo un poco de cómo va. Bucolcas de Virgilio es lírico, si no me equivoco. Luego, Poema del Cid debería ser lírico, aunque es contado, sí es narrativo, pero bueno. Poema del mío Cid es La Ilíada de Homero. Tendría que ser narrativo, espero. Ahí fallamos uno. Sinfonía en Gris Mayor de Rubén Darío debería ser lírico. Mm, Edipo Rey de Sófocles es dramático. Puente Ovejuna es dramático. Crónica de una muerte anunciada es narrativo. 6 personajes en busca de un autor, este es dramático. Y tuvimos 9 de 10. Ni modo. Y vean aquí género lírico, dramático, novelas, género, subgénero. Eso es muy importante
porque les va a permitir, nos va a permitir saber más de géneros literarios, que son cosas que les van a venir en la próxima semana. Ahorita que hagamos el recorrido se van a dar cuenta cómo va a venir esto la próxima semana y cómo les puede ayudar muchísimo a resolver su proyecto integrador que tiene que ver con los temas de clase. Ahorita vamos a dar algunas claves al respecto, ¿no? Entonces, está el de géneros literarios. Aquí tenemos otro enlace para los géneros literarios que también es un poco parecido a ese. Vean, géneros son los grupos que clasifican los diversos textos. Estos tienen que ver, o sea, les pongo estos ejercicios porque, repito, son muchos y muy importantes los géneros en función de lo de la próxima semana. Yo estoy pensando siempre en función de la próxima semana porque les va a ayudar muchísimo sobre esto. Eh, por ejemplo, vean aquí, vamos a indicar de género, de qué género se trata la característica mencionada. Los hechos se cuentan a través de la voz de un narrador. Esto ya lo vimos, de hecho. Subgéneros también, de la oda, que son lírico. Ahora sí, subgéneros son los mismos. Es el mismo ejercicio, pensé que era uno diferente. Pero bueno, no importa. El punto aquí ustedes que ya revisaron cuáles son los géneros literarios, sus principales características, dónde se desarrollan, dónde los puedo encontrar, dónde los he visto. Todo eso es muy, muy útil a la hora en que ustedes puedan desarrollarse para sus investigaciones. ¿Ok? Bueno, ahora sí, si hay dudas, por favor escríbanmelas, ningún problema. En las actividades integradoras 5 y 6, que son estas que están viendo en pantalla. Y recuerden nada más que en la actividad integradora número 5, que es aquí identificar situaciones actuales en textos, aquí es donde probablemente les ponga el video de las nubes que vamos a ver ahí. Eh, Recuerden, siempre relacionar las situaciones actuales con lo que estamos viendo nosotros. Eh, es decir, el conocimiento, como les hice preguntas, ¿para qué nos sirve el video en nuestra vida cotidiana? Eso ya va a revertir bastante importancia y cómo vamos, o sea, cómo es que nosotros vamos a desarrollar siempre o que nosotros vamos a ver siempre eh, la utilidad práctica o social de los textos literarios y cómo lo podemos adaptar a nuestras circunstancias, las circunstancias que tenemos ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tienen que contestar una serie de, en la actividad integradora 5, que es la que están viendo en pantalla, tienen que contestar una serie de eh, preguntas sobre las situaciones actuales y aquí tienen que ver lo de las nubes, eh, la literatura clásica y situaciones actuales, que son bien, bien importantes. Y aquí vamos a contestar, nada más no se olviden, les voy a mostrar muy brevemente el formato de aplicación y después me parece, porque este ya lo había visto el miércoles, me parece un poquito más útil que ustedes vean el video sobre las nubes, porque las nubes hablan sobre un personaje que es Sócrates y eso es importantísimo. Entonces, bueno, primero les comparto, déjenme ver, ahí está. El argumento, recuerden nada más cumplir con las reglas de 5 renglones, por favor. 5 renglones que significa un párrafo. Ahí. Que significa un párrafo. Perdón, me desconecté un momentito, por favor. Listo. En todos los casos es el argumento que son 5 renglones. Repito, en todos los casos. ¿Quiénes son los personajes? Igual 5 renglones, no se conformen con ponérmelos, tienen que explicar cuál es su función en la obra. Es diferente a la pregunta a la C, que dice la personalidad que identificas. Una cosa es qué personalidad tienen y otra muy distinta es cuáles son las características que cumple en función de la obra en general, ¿no? En este caso, Sócrates es de cierta manera, tiene una cierta personalidad y del otro lado eh, también cumple la función de el malo, por decir algo, ¿no? Entonces, sí, recuérdenlo, no se olviden que
hay una estructura en ese caso. Y luego situaciones graciosas o divertidas en la historia, aquí tienen que relacionarse con su mundo, con el mundo cotidiano que ustedes tienen, entonces por favor no lo olviden. ¿Qué situaciones se identifican en la historia que se presentan en la actualidad? Recuerden, es imperativo que ustedes puedan relacionar lo que están viviendo en su entorno con el texto literario que podemos ver ahora, ¿no? Luego, organiza la estructura, tienes que escribir un argumento, este, como sería Strepsiades, Sócrates, graba tu audio, sube a tu audio un almacenamiento, por favor no se olviden de ponerlo disponible para mí, porque de lo contrario no lo voy a poder ver y una gran parte de su evaluación tiene que ver con que ustedes puedan subir el audio, que el audio se vea, se entienda, etcétera, ¿no? Después, lo que quiero ver son las diferencias entre el texto oral y texto escrito. Debe haber una diferencia, no nada más es que primero lo escribieron, luego lo leyeron y luego ya lo transcribieron, así no funciona, pero sí es importante que yo vea cuáles son las diferencias. El primero puede ser más libre, es decir, el audio, y el segundo puede ser que sea mejor, como más bueno, no, perdón, más libre, el segundo más literario, ¿no? En el segundo sería un poco más narrativo, el primero sería como un poquito informal, pero repito, no condiciona nada, ¿no? Simplemente creo que yo quiero ver las diferencias que hacen ustedes. De lo contrario, no podré apreciarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, vean ahí qué tan difícil, luego van a contestar las siguientes últimas tres preguntas. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia en un contexto actual? ¿Qué tan diferencias son las críticas sociales con las actuales? Es muy importante, otra vez, que relacionen con su mundo cotidiano. Podemos aprender mientras reímos o nos divertimos. Ustedes tienen que justificarlo y decírmelo también. ¿Y qué diferencias encontraste? Aquí son básicamente de opinión, pero no se olviden que también en estas preguntas, que son A, B y C de la 3, me tienen que colocar 5 renglones. No se olviden de eso, por favor. Y la última parte, que es opcional, repito, es opcional, son las fuentes de referencia. Estas son completamente opcionales y ustedes deciden si las colocan o no. Y más bien me gustaría que pensaran en la conveniencia de colocar siempre fuentes de referencia. Citas o paráfrasis ya tal vez sea un poco más exigente, pero repito, no les voy a descontar puntos en este caso, simplemente les voy a... les voy, porque si encuentro alguna cosa de plagio, pues obviamente sí lo voy a penalizar y a reportar, pero evidentemente no hay ningún problema en general con eso, pero sí me gustaría que se acostumbren, igual que en los foros de integración, ¿no? Creo que eso sí es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a... Déjenme mostrarles una cosa nada más. Porque se me olvidó ponerlo en esta presentación. Aquí están. Los requisitos de los foros de integración. Aquí están. Listo. Esos son los requisitos de los foros de integración, que son todas las participaciones deben desarrollarse en un párrafo, al menos un párrafo, luego una participación al día, las reglas en etiqueta y la ortografía. Eh, entonces, recuérdenlo, repito, estas tres son indispensables, antes ponían las referencias y ahora ya no, pero todas las participaciones deben llevar un párrafo, por lo menos desarrollarse en un párrafo, una participación al día, deben colocar una participación al día, deben respetar las reglas de etiqueta y las reglas de ortografía. Entonces, para que no se olviden, por favor, de lo que tienen que hacer. Bueno, aprovecho aquí para ponerlo del plagio. Cuidado con el uso de la inteligencia artificial, eso también es nocivo. Como una ayuda no hay problema, pero como un instrumento para que me haga todos mis textos, eso es incorrecto. Luego, esas son las actividades que vimos la semana pasada y estas son la presentación de hoy. Bueno, ya vimos bueno, hay un video ahí para saber. Eh, Vamos a poner este video. Este video es de un escritor que habla sobre literatura en redes sociales u otro tipo de literatura, ¿no? Entonces voy a ponerlo y esperaría su opinión hacia el final. Cuando ustedes vean el video de la sesión, esperaría su opinión. Listo. Las formas de escritura brevísima, que hay tantas ahora, tienen también muchísimos nombres y muchísimas definiciones. A mí me gusta el nombre que conocí primero, minificción.
Lo importante de estas formas de escritura es simplemente ese contacto tan estrecho que tienen con lo que los lectores ya conocen, con ese conocimiento compartido que se requiere en toda la literatura, pero que sobre todo aquí es esencial. La minificción está hablando siempre de otra cosa, de algo más allá de sí misma, de algo cercano quizá a quien lo está leyendo o quizá no, pero que siempre tiende a una especie de puente entre lo que sí se dice y lo que no, lo que está declarado explícitamente y lo que está solamente sugerido, insinuado. Por eso tenemos tantas variaciones sobre literatura previamente existente, por eso tenemos tantas formas en las cuales se reprocesa, se retrabaja, se recrea lo que ya conocemos, lo que ya hemos leído. Aparte, la minificción es un género que siempre se construye más allá de sí mismo, también en el sentido de que siempre se le lee asociado a otros textos. Ninguna minificción existe necesariamente, totalmente por sí misma. Siempre puede ser parte de algo más, siempre puede ser parte de una serie, siempre puede ser parte de una experiencia de lectura mayor, más diversa, más múltiple también. Estas dos cualidades de la minificción se notan especialmente de forma muy clara cuando se habla de la minificción en Internet, de las formas de escritura digital que ahora son extremadamente populares, extremadamente importantes también. Se critica mucho a la red como si por definición solo pudiera producir textos malos, como si todo lo que se publica en Internet fuera invariablemente de menor calidad, más despreciable que lo que se publica en papel, lo cual es absurdo. Decir esto es confundir la herramienta con lo que crea la herramienta, confundir el recipiente con el contenido. Por el contrario, igual que se pueden crear obras excelsas en papel, que se pudieron crear obras excelsas en el periodo de la literatura oral, que se pudieron crear obras excelsas talladas en piedra, escritas a mano, a máquina, de cualquier manera, así también la escritura digital puede ser la fuente de obras sublimes y de obras que hablen o que busquen esa sublimidad, esa penetración, ese contacto de lo humano que busca la literatura para este tiempo, para el tiempo de lo digital, para el tiempo de lo que se aleja cada vez más de lo impreso. Mi propia experiencia en Internet viene de antes de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, pero ha tenido, creo yo, cierto impulso mayor, cierto impulso más notorio en los últimos años, justamente a causa del uso de las redes sociales. En Twitter en especial he encontrado que hay una gran posibilidad, un gran número de posibilidades creativas. Estas posibilidades creativas tienen que ver simplemente con las fortalezas y las debilidades del medio, con sus limitaciones y con sus ventajas. El hecho de tener un espacio tan reducido para escribir, de alguna manera se convierte no en una restricción, sino en un acicate, en un estímulo creativo, tal como lo dijeron en muchas ocasiones varios grandes autores del siglo XX y anteriores también. Tengo hasta el momento 2 series de textos generados en Twitter y distribuidos de diferentes formas que se han convertido en adaptaciones, en proyectos de modificación o de traslación de lo que se escribe en Twitter, de la experiencia de Twitter a lo impreso. Uno de ellos se titula 83 novelas, es un libro que se distribuye gratuitamente, que va circulando ahora por la red incluso más allá de mi control. Y el otro es un libro impreso, unitario, cuyo título es El viajero del tiempo. Lo interesante de un libro como este es que se va generando a partir de la experiencia de escribir cotidianamente en la red, de ir acumulando una gran cantidad de textos, en ocasiones logrados, en ocasiones no, pero sin preocuparse, digamos, neuróticamente por esa calidad o por esa criba necesaria en cualquier texto en el primer momento. Simplemente se trata de escribir con toda libertad y después, cuando ya se haya reunido suficiente material, empezar entonces el proceso de filtrado. Un proceso de filtrado que debe ser además aún más riguroso que el proceso de criba habitual del que tanto se habla en los talleres literarios. Cerca de 80% de lo que escribo en Internet no va a llegar jamás a ningún medio impreso. No puede llegar, no debe llegar. Se trata de escritura que depende de la experiencia de lectura inmediata, efímera, instantánea de la red. El proceso de adaptación de esta escritura a lo impreso, a lo que presuntamente está fijo, a lo que presuntamente tiene una forma preestablecida e inmutable, implica una serie de modificaciones que pasan, insisto,
por descartar muchísimo de los textos. Al término de este proceso de criba, lo que queda, la parte más lograda de toda esa escritura espontánea, se trabaja, se refina, se reestructura y se convierte en algo distinto, se convierte en un libro impreso. El trabajo de refinamiento es uno del que no se habla mucho. Se tiene la idea de que la escritura espontánea no puede ir más allá de esa espontaneidad y tal vez no pueda efectivamente en Internet, pero para pasar a otros medios necesita adaptarse a esos medios y serle fiel a esos otros medios, igual que sucede en cualquier otra transposición, de el cine a los juegos de video, del cómic a la novela, lo que se quiera. El viajero del tiempo es una experiencia muy valiosa en mi trabajo porque me ha permitido descubrir una serie de nuevas herramientas creativas que espero utilizar de muchas otras formas en trabajos posteriores. Es parte pequeña, si se quiere, pero no menos interesante, diría yo, de todos los descubrimientos que se están haciendo ahora de estas nuevas herramientas de escritura que nos da la tecnología digital y que nos van a estar acompañando todavía durante mucho tiempo. Yo soy Alberto Chimal y les mando saludos desde México. Un segundo, déjeme compartirlo nada más. Ahí ya no sé cómo. A ver, déjeme arreglar esto. Listo. Vamos a la parte final de la sesión. Listo. Vemos un tipo de literatura diferente, distinta. Así que creo que es importante que recordemos todo esto. Un autor toma aspectos de la sociedad para crear una obra. Esto se les había puesto el miércoles. Las obras literarias suelen reflejar la ideología de la época en que fueron escritas. Incluso en el video también suelen reflejar esto de lo electrónico. La relación de comunidades en internet que podríamos encontrar interesante para nuestros intereses. Las redes sociales son de cuestiones generales de nuestra vida, pero no siempre son de, de afinidades artísticas o creativas, por decirlo así. Luego la relación literatura-vida cotidiana, lo que he insistido muchísimo. Y otras manifestaciones literarias, como acabamos de ver en el video y como vimos el miércoles con los poemas. Y la cuestión de la escritura que no deben dejar de ejercitar. Para finalizar, eh, recuerden los puntos extra para esto, para revisarlo. Es que es una experiencia estética, cómo se podría definir una experiencia estética para nosotros. Eh, y me gustaría darles unos minutos para ver este poema. ¿Qué sería este? Les voy a dar unos minutos para que ustedes me digan cuál es una experiencia estética ahí y si hay una experiencia estética ahí, ¿no? Creo importante que ustedes lo decidan así. Listo, les doy unos segundos para que ustedes la revisen en casa y después la voy a leer yo en voz alta. También el uso de mayúsculas, que no es casual. Vean, partículas dispersas envueltas en el caos, diente de león del sendero, gracias por chocar con mi nariz, morir, renacer a diario, cambiamos cada una en su guarida, puedo reconocerte pronto, éramos distintos hace unos años, no había arruga en el ojo ni en el ceño, ¿seguiremos creyendo en lo mismo? ¿O solo fue alucín del viaje opiáceo? Hazme un favor, procura que lleve la anarquía a nuestro conjuro mágico, elegimos la vida difícil, el camino por construir, la calle sin banqueta, puerta sin celda, el amor sin cuerdas, ser la fisura y claro que duele, claro que pesa, el no ser indiferente, ¿sabes? Te extrañaré en cada vida, nueva vida en la que me encuentre. Lo que no sé es, ¿nos reconoceremos? Es un poema nuevo, muy reciente, y quiero que ustedes piensen en una experiencia estética. Ese es el ejercicio de hoy, una experiencia estética sobre él. Para finalizar hay dos aspectos, que es el resumen de la sesión. Recuerden tomar en cuenta para la adaptación
la experiencia estética que acabamos de revisar y también lo de la literatura en la vida cotidiana. Los requisitos del foro, no se les olvide, por favor, nuestros requisitos. Seguir trabajando con el fondo y forma. Luego acá, la semana número 4, que es la última semana del módulo, estará dedicada a elegir su tema favorito. Elige tu tema favorito. Eh, Historietas, va a haber historietas, que es una historieta, principales características y cómo hacer una. Luego elige tu tema favorito, es decir, de todo el módulo, el análisis y demás, cuál es su tema favorito. Eso es lo que me gustaría que lo revisaran. Y luego otras expresiones literarias también. Eh, lo que acabamos de ver con el video de literatura en internet y demás son expresiones literarias diferentes. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Ya están habituados, ya han visto 3 semanas anteriores de puro conocimiento y aprendizaje. Ya es tiempo que en la cuarta desarrollen sus habilidades. Les adelanto, el proyecto integrador, que es la parte que más vale de todo el módulo, no es sobre solo su experiencia en el módulo, también es su experiencia en función de temas. Recuerden eso, lo voy a repetir la próxima semana, pero bueno, por ahora ya estará. Muchas gracias para los que van a ver este video. Les deseo que tengan un buen fin de semana y si tienen dudas ya saben, pueden recurrir a mí. Me escriben el fin de semana, no lo reviso tan seguido, pero lo reviso. Así que bueno, nada, sigan participando en el foro aprendiendo, sigan participando en el foro de novedades y nada, nos estamos viendo. Muchísimas gracias por su presencia y hasta pronto.